Libro del Éxodo, capítulo 18, versículo 13. Vamos a leer hasta el capítulo 19, versículo 6. Dice así: Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo, el asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hasta aquí la lectura de la palabra. Como veis, seguimos con la visita del suegro de Moisés, de Jetro, y en este pasaje, sobre todo lo que está en el capítulo 18, pues nos permite entrar en el día normal de trabajo de Moisés, un día de administración y de juicio, ¿no? Y también nos permite comprobar la carga que él solo tenía como juez de todos los problemas. Los problemas se los llevaba el pueblo, le preguntaban, y él tenía esa carga él solo. Y nos dice en el versículo 13 que estuvo haciendo este trabajo desde la mañana hasta la tarde. El pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. En aquel tiempo, los gobernadores en Oriente se sentaban en lugares de tránsito, cerca de zonas importantes, como podía ser la puerta de entrada a la ciudad,
o como podía ser también la puerta más pública de un palacio, para atender todas las peticiones del pueblo referente a problemas administrativos, a problemas de juicio, solicitudes, quejas, también atendían, y trataban de ajustar reclamaciones de partes contendientes, como en otro pasaje vemos que hacía Salomón en su corte, ¿no? Juzgaba. Mirándolo desde otro punto de vista, sabemos que Dios usó a Moisés para redimirlos de la esclavitud. Aquí también lo vemos como un tipo de Cristo, en el sentido de que está actuando como legislador, como juez, y lo está haciendo entre los israelitas. Versículo 15: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios, cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Además de las contiendas y de las quejas, Moisés explicaba las ordenanzas de Dios y sus leyes, como hemos leído. Por ejemplo, lo concerniente al maná, las instrucciones que les ha dado, lo concerniente a guardar el sábado, etc. Podemos pensar que, siendo el pueblo como era, hemos visto a través de la historia que son tan protestones y no hacían más que generar pendencia contra Moisés y contra Dios, pues seguro que el trabajo que tenía Moisés sería importante, y además para ejercitar mucha paciencia y comprensión, ¿no? Pues decían que era un hombre paciente también. Entonces vemos que Jetro, cuando ve a Moisés en su tarea y lo ve tan atareado, dice que no le gustó lo que vio. Versículo 14: viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Versículo 17: entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Claramente era mucho trabajo para una sola persona, ya estaba siendo casi 2 millones de personas los que iban allí en aquella peregrinación, y entonces, aunque se trataba de Moisés, el gran Moisés, que estaba muy preparado y estaba como el gran líder, ¿no? Él ha visto que el mejor consejo que le puede hacer el suegro es que delegue, que delegase el trabajo, ¿no? Entonces, la propuesta es: tú te coges los casos más difíciles, los casos en los que tengas que, a lo mejor, que requerir la intervención de Dios, como dice en el versículo 19, está diciendo: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, Dios estará contigo, está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, o sea, los asuntos más graves, los más difíciles de resolver, que los resuelva Moisés, ¿no? Y la propuesta era que nombrara representantes del pueblo para repartir el trabajo y llevar los juicios más sencillos, ¿no? Esto se lee en el versículo 22. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Siempre podían recurrir a Moisés, ¿no? Si algún caso se complicaba. Y para nosotros creo que es una lección muy importante, siempre lo hemos hecho en esta iglesia, así se nos enseñó desde un principio. El Salvador le gustaba mucho delegar, y nosotros seguimos, yo creo, con la misma filosofía, ¿no? Porque aquí vemos un ejemplo práctico de lo importante que es delegar. Yo resaltaría cómo
le aconseja que escoja varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Esto quiere decir siempre para delegar, para hacer trabajo de responsabilidad, buscar personas idóneas, ¿no? Y me llama la atención de que resalte que aborrezca la avaricia. Me imagino que es por si había algún tipo de intento de soborno o alguna cosa relacionada con el dinero que les pudiera tentar, ¿no? Pero es muy interesante ver qué importancia tiene delegar los trabajos, ¿no? Delegar en otros hermanos, en otras hermanas, para resaltar también el ministerio de la Iglesia y resaltar también la responsabilidad de que haya hermanos, hermanas preparados para ello, para servir en la Iglesia cuando el Señor lo necesita, porque servimos a la Iglesia porque el Señor lo necesita, no porque se nos vaya a dar un sueldo, no porque se nos vaya a conceder un favor, ni vayamos a hacer favores a nadie. Es verdad que nos apoyamos unos a otros porque es necesario, pero el servicio es para el Señor siempre y la gloria es para el Señor, ¿no? Viendo el contexto, lo que está relatando aquí, y el inicio del capítulo 19, vemos que esta historia se va acercando a una preparación, a un momento muy importante cuando el pueblo va a recibir la ley de Dios, ¿no? Estamos llegando a Sinaí, bueno, hemos llegado al desierto de Sinaí y acampa delante del monte de Sinaí. Entonces parece que como que el relato va generando un poco de expectativa, ¿no? Una tensión de algo nuevo que va a suceder, ¿no? Israel está a punto de convertirse en una nación gobernada por Dios. Dios va a dar la ley, ¿no? Y esto es impresionante porque es la primera vez que se ven relatos así en la historia y es tal vez no, es la única nación, ¿no? Porque no hay más naciones que consten en la palabra, que Dios directamente le va a dar la ley a este pueblo, ¿no? Con lo que eso significa, lo importante que es, ¿no? Yo cuando oigo las noticias de las naciones que van contra Israel, las naciones que protestan de los terrenos de Israel y no sé qué, siempre pienso en esto, ¿no? De que Israel, para los creyentes, tenemos que saber la importancia que tiene a nivel no solo mundial, sino con relación a Dios, ¿no? Porque va a prevalecer el plan que Dios tenga para ellos, ¿no? Y por eso hay naciones también tan importantes que reconocen que apoyar a Israel puede ser importante, porque Dios está de su parte, ¿no? Podríamos también decir que aquí Israel es una imagen de la Iglesia, porque somos personas que vivimos obedeciendo la ley de Dios, los estatutos de Dios, ¿no? No nos gobernamos a nosotros mismos, nosotros podemos administrar dentro de los dones que Dios nos da a cada uno, pero el gobierno, nuestro rey, es Dios, ¿no? Así que nosotros ya tenemos su ley aquí en la Biblia, ¿no? Y Israel, en este momento de la historia, está a punto de recibirla en el Sinaí. En el versículo 1 de este capítulo 19 marca una fecha importante, ¿no? Porque está diciendo del mes tercero, de la salida de los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, está marcando la fecha de la gran constitución de Israel como pueblo y como nación. Fecha, pues, en el mes tercero, ¿no? Según la costumbre judía. Y después la costumbre de ellos es decir en el mismo día o en aquel día, que aquí dice en el mismo día, que venía a ser el primer día de aquel mes.
Pero si vamos haciendo la cuenta, vemos que desde aquel primer día, que es 45 días desde la salida de Egipto, más un día en la montaña, versículo 3, Moisés sube a Dios y va a la montaña, más otro día en volver por la respuesta del pueblo, versículos 7 y 8, que no vamos a ver ahora porque están fuera del pasaje, más 3 días de preparativos hacen un total de 50 días. Esto es interesante porque hace un total de 50 días desde la primera Pascua que celebran, cuando van a salir de Egipto, hasta la promulgación de la ley. O sea que tenemos como la fiesta de Pentecostés, los 50 días, como Dios hace las cosas para que todo sea milimétrico, ¿no? Y es impresionante, porque en el día 50, la inauguración, 50, la inauguración de la Iglesia del Antiguo Testamento, lo que nos asombra de nuevo es el ver detrás la sabiduría y la precisión de Dios haciendo las cosas. Justamente en el día 50 después de la primera Pascua, coincide exactamente con Pentecostés. Es cuando empieza la Iglesia a funcionar. Y aquí sería la Iglesia del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, ¿no? Y llegan al desierto de Sinaí, como dice en el versículo 1, una región que ocupa el centro de la península de Sinaí, en donde se encuentran las montañas, en donde está lo que aquí llama el monte de Dios. Y es allí donde acampa el pueblo. Acamparon en el desierto, acampó allí Israel delante del monte, versículo 2. El monte Sinaí. Sené es la palabra original, que significa arbusto de acacia. Esto es la primera vez que lo había oído y es interesante, porque bueno, Sinaí significa arbusto de acacia. Dice en los eruditos que hoy lo llaman Jebel Musa, que significa montaña de Moisés. Montaña de Moisés. Y es curioso que aquí le llama monte de Dios, pero la tradición siempre va cambiando las cosas según les conviene, ¿no? Entonces dice que Moisés subió a Dios, o sea, Dios llama a Moisés para darle el mensaje que hay en estos versículos. Anunciarás a los hijos de Israel. Y le da el mensaje que hemos leído en los versículos 4 al 6. Y dice el versículo 3, así dirás a la casa de Jacob. Dios está dando unos pasos muy importantes en su revelación con Israel, porque esto es, todo es historia, pero esto es puntos centrales de la historia, ¿no? Mostrando también qué relación tan estrecha tiene con este pueblo, ¿no? Y qué relación tan especial, porque lo que iba a suponer Israel, ¿no? En la historia. Dios, en su soberanía, eligió este pueblo para ser un instrumento de su redención del mundo. Dice en el versículo 5, así, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, ¿cuántas veces se repite a través de la historia de Israel esta exhortación? Si diereis oído a mi voz, si oyereis mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, ¿no? Nos revela una vez más la soberanía de Dios y las palabras de Dios dirigidas a un pueblo del mundo de esa manera tan especial, ¿no? Parece increíble que después, viendo la historia, se olvidara de estas palabras tan especiales, tan redundantes de Dios con Israel. Al aceptar la oferta de Dios, entraron en un pacto, que él menciona aquí, guardaréis mi pacto, un pacto con Dios, y le prometieron obedecerlo
con toda fidelidad. Eso no lo hemos leído, pero viene en los versículos siguientes, ¿no? En estos versículos dice que Israel era propiedad exclusiva de Dios. Los israelitas fueron elegidos, como dice el versículo 6, de entre el mundo y para el mundo. Y vosotros me seréis un reino, y aquí está, de sacerdotes y gente santa. Sacerdotes y gente santa. Sacerdotes, sabéis que son los que interceden entre Dios y el pueblo. Pero es que aquí el pueblo está señalado, todo él como sacerdote. Israel tendría una función sacerdotal parecida a la de los sacerdotes en el tabernáculo, ¿no? Y como digo, los sacerdotes representaban a Dios, intermediarios entre Dios y los hombres. La nación, toda la nación, debería hacer ese papel en beneficio de todas las naciones del mundo y debía indicarles al resto del mundo el camino de la salvación que iba a partir precisamente de ese pueblo. Sería algo así como decir que Israel sería una nación misionera, ¿no? Una nación misionera al mundo. Y luego dice también una nación santa. Deberían reflejar la naturaleza del rey, ¿no?, que representaba. Para esta preparación, Dios les entregará, estamos llegando ya al capítulo 20, los 10 mandamientos. Y ahí empieza ya la cercanía total, ¿no?, entre el regidor, entre el gobernador celestial y este pueblo, ¿no? Ahora, Nuevo Testamento, su pueblo somos nosotros. Tengo que recordarlo, 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Fijaros la similitud de las palabras con Israel. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como veis, hace referencia al capítulo 19 de Éxodo, ¿no? Ese pueblo misionero, que allí se menciona Israel, ahora se cumple en la Iglesia. La Iglesia da a conocer a Dios en el mundo, como Israel daba a conocer a ese Dios desconocido en aquella época en el mundo. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 14 dice: como hijos obedientes, fijaros la similitud de las palabras, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La Iglesia es la nación que es santa como Dios es santo, para mostrar su carácter. Esto requiere que el testimonio de nuestra vida refleje nuestra identidad con Cristo. Termino leyendo en el capítulo 2 los versículos 11 y 12 de 1 de Pedro. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuren de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Una ampliación práctica del versículo 15, capítulo 1. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. 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 Que así sea.